Vamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 15. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hoy vamos a estar considerando el tema: si tu hermano peca contra ti. Cuando muchos hermanos leen Mateo capítulo 18, versículo 15, no entienden el texto o lo aplican mal. Por ejemplo, muchos ven en él una oportunidad para contender o para pelear contra otro hermano. El texto no enseña eso. Otros creen que dicho texto muestra el proceso que se debe seguir cuando andan en pecado, pero tampoco enseña eso el texto. Hoy vamos a considerar algunas enseñanzas importantes que nos proporcionan estas palabras de Cristo, pero las vamos a considerar dentro de su contexto. Cuando Cristo declaró las palabras del versículo 15 en Mateo 18, preparó de antemano la mente de sus discípulos, enseñándoles acerca de la actitud que deben tener los unos para con los otros. En el contexto, les explicó acerca de la humildad. Él les mostró que si tu hermano peca contra ti, no harás lo correcto, no harás lo adecuado, no vas a hacer la voluntad de Dios si no tienes la humildad necesaria para hacer lo que Él manda. En el contexto, en Mateo capítulo 18, en los versículos 1 al 5, fíjese bien lo que dice ahí. Antes de que Cristo dijera, si tu hermano peca contra ti, es importante ver lo que dice antes de esas palabras. Dice los versículos 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando el cristiano no tiene esta humildad de la que habla Jesús, entonces tiene un espíritu soberbio y rebelde. Cristo dice que necesitamos ser como niños. ¿Y qué significa ser como niños? Bueno, dice: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad es una actitud importante cuando vamos a reprender a alguien. Si alguien peca contra mí y yo reacciono de manera rebelde, lo único que voy a provocar van a ser conflictos. No voy a buscar la solución al problema. No voy a buscar al que me ha ofendido para restaurarlo y rescatarlo de su pecado, sino para desquitarme de la ofensa que me ha hecho. Cuando no hay humildad, eso es lo que hacemos. Si algún hermano peca contra mí, que se cuide. Esa actitud existe cuando hay soberbia, cuando hay rebeldía en nosotros, cuando no hay humildad. El que ha sido ofendido buscará al ofensor no para corregirle, sino para reñir con él. El creyente ofendido que no tiene humildad actuará no buscando fruto, sino buscando destrucción. Buscará vengarse y hacer el mayor daño posible a quien le ha ofendido. Buscará desquitarse. No verá con tristeza y compasión a quien ha pecado contra él, sino como a un contrincante, como a un oponente a quien debe vencer con los mismos medios que le han causado molestia y enojo. Esa es la actitud que Cristo no quiere. Imagínense, ¿qué será de una asamblea
donde hay un montón de personas soberbias, altivas, vengativas, carnales y perversas, ¿qué será de esa asamblea cuando uno ofende al otro? Yo he visto congregaciones en esas circunstancias y lo único que sucede son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y blasfemias, hasta golpes, porque no hay humildad, no existe. Por eso, mis hermanos, es importante considerar las enseñanzas de Cristo presentadas antes del versículo 15. Cristo ha mostrado la importancia de la humildad para poder practicar y llevar a cabo el proceso necesario cuando vamos a reprender a un hermano que ha pecado contra nosotros. Él no nos exige venganza. Él no nos dice que hay que buscar la venganza contra ese hermano. Él dice que hay que buscar su restauración. Desde luego, cuando alguien nos ofende, la primera reacción es un sentimiento. Nos da un sentimiento. Sentimos porque somos sensibles, no somos de palo. Y cuando alguien nos ofende, sentimos algo. Ahora bien, los sentimientos son inevitables, pero lo que hay que hacer es controlar esos sentimientos. Hay que tener el sentir correcto. ¿Cuál sentir? En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, tenemos el ejemplo de Cristo. Ahí se nos va a decir que la humildad es necesaria para que haya un sentir correcto, un sentir positivo, no un sentir carnal de venganza y de odio. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí está el ejemplo de Jesús. Él tuvo un sentir, y ese sentir fue acompañado de humildad. Haya ese sentir. ¿Cuál sentir? Haya esa humildad, haya esa humillación que tuvo Cristo hacia los pecadores. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló a sí mismo. Esta humillación de parte de Cristo fue necesaria para que Él muriera en la cruz a favor de un pecador miserable y perverso. ¿Cómo era posible que el divino Creador muriese a favor de perversos y miserables pecadores? ¿Cómo era posible que el divino Señor viniera a morir por quienes le habían ofendido? Por quienes habían pecado, por quienes habían hecho cosas perversas y miserables. ¿Cómo era posible que Él muriese por los perversos? ¿Era justo que muriera? ¿Era justo que Él muriera por mí siendo yo un pecador miserable? ¿Estaba obligado a morir por mí? No. Y a pesar de todas esas condiciones, se humilló para morir por mí y darme el perdón de pecados. Ahora comprenden por qué es tan importante la humildad enseñada por Cristo como un elemento necesario para poder actuar cuando un hermano peca contra nosotros. Cuando alguien peca contra nosotros, la primera sensación es la rivalidad, la venganza. Pero dice la Escritura, sean como un niño humilde. Sean como yo, dice Jesús. Jesús se humilló a sí mismo y murió en la cruz del Calvario. Cuando alguien peca contra nosotros, debemos tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mis hermanos, si la carne nos está controlando, hay que tener cuidado. Si un hermano peca contra nosotros, no debemos ir a él con otra intención y actitud que no sea la que Cristo quiere. Esto es muy importante. Ahí mismo en Filipenses, Pablo escribió en el capítulo 2, en el versículo 2, nada hagáis por contienda
o por vanagloria? Eso es lo que quiere evitar el Señor. Si alguien peca contra mí, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a responder con contienda? ¿Voy a responder con vanagloria? ¿Voy a responder diciendo, ¿cómo se atreve ese hermanito a abrir su boca en contra mía? ¿Qué no sabe quién soy? ¿Cómo se le ocurre meterse conmigo? Ahora que lo vea, nomás que lo vea, me va a oír. No saben lo que se ha metido. No, dice Pablo, no hagáis por contienda, por vanagloria, nada. Ahora, Pablo no está diciendo que no hagamos nada. Lo que está diciendo es que hay que hacer lo correcto. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si un hermano peca contra nosotros, no debemos buscarlo para contender o motivados por la vanagloria. Debemos buscarlo con humildad, estimando a ese hermano como superior a nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando no actuamos con humildad? ¿Qué sucede cuando un hermano peca contra nosotros y buscamos la contención? Somos motivados por la vanagloria, por la carne. ¿Qué sucede cuando pecamos también contra un hermano? Mis hermanos, cuando esto sucede, tenemos una esfera terrible en el reino de Dios. Dicen los versículos 6 al 9, si tu hermano peca contra ti, ambos deben tener cuidado de no hacer lo que la carne quiere. Ni el ofensor, ni el ofendido. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello en una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Mis hermanos, los tropiezos y los conflictos suceden entre hermanos. Eso sucede. No vamos a engañarnos como iglesia y a decir, en esta iglesia nadie ofende a nadie. En esta iglesia todos son bien portados. No, Señor. Los tropiezos suceden. Cristo no quiere que sucedan, pero suceden. Acontecen las ofensas, acontecen los malos entendidos, acontecen los conflictos entre hermanos, suceden. Sin embargo, el hermano ofensor debe estar consciente que por su pecado puede causar la perdición de un hermano en Cristo. En otras palabras, Cristo no tolera el que hermanos pequen contra otros. Cristo no tolera eso. A veces nos queremos excusar y decir, bueno, si yo pequé contra otro, pues que venga a mí a buscarme y a salvarme. Bueno, sí, es lo que Dios quiere. Pero no quiere decir que usted está libre de culpa. Dice la Biblia que mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cristo no tolera cuando un hermano peca contra otro. Ese pecado que ha cometido contra ese hermano es un pecado que Dios conoce. Y ay de aquel por quien viene ese pecado. Sépalo muy bien. Si hemos pecado contra un hermano, no solamente estamos dañando a un hermano, estamos dañando a Cristo. Estamos dañando a Dios, estamos ofendiendo al mismo Dios. Entonces no estamos libres, mis hermanos, de pecado. Si pecamos contra un hermano, ¿y si ese hermano se pierde? ¿Y si ese hermano se va al mundo? ¿Y si ese hermano se desanima? ¿Y si ese hermano pierde su fe? Nos va a costar muy caro. Nos va a costar muy caro el día del juicio. Hacer tal cosa es llevar a nuestros hermanos a la perdición. Si hemos pecado contra un hermano, estemos listos y dispuestos a ser reprendidos por él. Y así lograr rescatar, resanar el daño que hemos causado. Si yo pequé contra alguien, debo estar listo y dispuesto a que cuando él se presente a mí, voy a recibirlo con humildad. Y entonces a pedirle perdón por nuestro pecado. Ahora, versículos 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer,
córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mis hermanos, cada creyente debe tener en mente la importancia de evitar el pecado y las malas actitudes para no terminar en el infierno. Estas palabras deben motivarnos a evitar el pecado contra nuestros hermanos y a los ofendidos a no caer en los deseos de la carne en semejante caso. Tropezamos cuando pecamos contra nuestro hermano y tropezamos cuando no hacemos lo que Cristo quiere al ser ofendidos por un hermano. Tropezamos todos. No, Cristo no está diciendo que nos mutilemos el cuerpo de manera literal, sino que evitemos aquellas cosas pecaminosas que pudiésemos llevar a cabo con las manos, con los pies o con el ojo. En otras palabras, a evitar aquello que nos hace caer en nuestro andar cristiano. Hay tantos pecados que podemos cometer con nuestras manos. Podemos ofender a un hermano con nuestras manos y podemos vengarnos con nuestras propias manos de un hermano que nos ofendió. Podemos caminar para ofender a ese hermano. Podemos tener un andar vengativo y perverso en nuestros pasos. Podemos mirar con desprecio. Podemos mirar con odio al que nos ofende. Dice Cristo, abstente de eso. Todo aquello que pudieras hacer con tus manos para pecar, todo aquello que pudieras hacer con tus pies para pecar, todo aquello que pudieras hacer con tus ojos para pecar, abstente de ello como si tuvieras mutilado el cuerpo. El alma del cristiano, tanto del que ofende como del ofendido, son muy valiosas para el Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, debes procurar su salvación. Versículos 10 al 14. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuánto ama Jesús a los descarriados? Dios aborrece su pecado, pero aún así tiene misericordia de ellos. El hermano que peca contra otro es uno que se ha descarriado, es uno que se ha desviado del camino de Dios. Y para que éste sea salvado, el ofendido debe hacer exactamente lo que hizo el buen pastor. En otras palabras, si un hermano peca contra usted, usted tiene la oportunidad ahora de ser un buen pastor. Ese hermano que le ha ofendido se ha descarriado. Ese hermano que le ha ofendido anda perdido. Se ha ido lejos del camino de Dios. Y usted como ofendido debe hacer lo que hizo el buen pastor. Debe buscar a esa oveja para rescatarla. Cuando leemos este texto del buen pastor, aprendemos que si un hermano peca contra nosotros, no debemos esperar a que el ofensor venga. Fíjese bien, mi hermano. No debemos esperar a que el ofensor venga para arreglar el problema. No. Sería como si el buen pastor se sentara a esperar en su casa a que la oveja descarriada vaya a él. Imagínese que va el pastor a ver su rebaño y están 99 y dice, falta una. Me voy a sentar un rato aquí, ya vendrá. ¿Dice eso el texto? Claro que no. El buen pastor fue por la oveja. Vio que no estaba ahí, fue a rescatarla, fue a buscarla. Y así el cristiano que ha sido ofendido por otro
debe ir a reprender al ofensor, debe ir a buscarlo. Cristo dijo, si tu hermano peca contra ti, ve. El ofendido debe ir. Pero a veces, hermanos, entendemos las palabras de Cristo al revés. Y dice, ese hermano me ofendió, aquí lo espero. No. La Biblia dice que el ofendido ha de ir. Cuando yo peco contra alguien, ese alguien me debe buscar para arreglar el problema, no al revés. Pero a veces estamos tan lastimados. Decimos, ese hermano me ofendió duro. Me pegó en lo más profundo de mi corazón. Hermano, pues hay que arreglar. No, que venga. No quiero ni verlo. Hermano, nomás lo veo y hasta miedo me da. No, usted debe de ir por ese hermano descarriado porque él ha pecado contra usted. El hermano que ha sido ofendido entonces no debe esperar a que el ofensor venga. El hermano que ha sido ofendido no debe evitar al ofensor. Muchos hermanos que son ofendidos, en lugar de ir a ellos, a los que han pecado y reprenderlos, mejor los evitan. Les sacan la vuelta. Ya no los invitan a sus casas a comer. Ya no los saludan en las reuniones de la iglesia. Me ofendió. Ya no lo quiero ver. Le voy a aplicar la ley del hielo. Si me saluda bien y si no también. Si vive, qué bueno, y si se muere, también. Pero, ¿acaso el buen pastor dejó de preocuparse por la oveja descarriada? ¿Acaso la vio a lo lejos y siguió su camino con las 99? ¿Acaso dijo, ay, la oveja, allá va, que se vaya? No. El ejemplo de Cristo demanda acción de parte nuestra cuando un hermano nos ofende. ¿Y cuál es el mandamiento de Cristo? Ve y repréndelo. Cristo no dijo, sácale la vuelta, cámbiate de congregación. Si un hermano te ofende, ya no le hables. No dijo eso. Dijo, ve, búscalo, repréndelo, así como el buen pastor buscó a la oveja. Tú ve y busca a ese hermano, no lo evites, no le saques la vuelta. El que es ofendido no debe hablar a otros de la ofensa, sino solo con el ofensor. Muchos hermanos cometen el error de ir diciendo a otros sobre la ofensa que algún hermano les ha hecho. Un hermano los ofende personalmente y en lugar de ir con él, buscan pandilla. Buscan hacer bola. Van y se ponen con cara triste ahí. Y lo dice, hermano, ¿va a ir al convivio? No. ¿Por qué no va a ir, hermano? No quiero. ¿Y por qué no quiere? Porque ese convivio es pura hipocresía. ¿Por qué pura hipocresía, hermano? Pues ¿qué pasó? Hoy vamos a andar todos. Es pura hipocresía. ¿Pero por qué, hermano? Porque un hermano aquel me hizo esto y me hizo el otro. ¿A poco, hermano? Sí, así como usted lo oye. Usted no lo vio, hermano, y empiezan a hacer un montón. Empiezan a hacer pandilla. Y busca que los demás hagan lo que él tenía que hacer. Imagínense al buen pastor. El buen pastor no fue por las ciudades para contar sobre su oveja perdida, esperando que otro la rescatara. No fue por ahí por los caminos diciendo, oiga, vecino, ¿qué le pasa? Mi oveja se perdió. Ahora conté mis ovejas, solamente son 99, me falta una. Usted también venga. ¿Qué pasó? La oveja se me perdió. ¿Qué está esperando? Está esperando que ellos vayan por ella. Cuando la obligación, dice Cristo, es el pastor va por la oveja. Cristo dijo, ve y repréndele estando tú y él solos, solitos.
Nadie más debe enterarse ni del pecado ni de la reprensión. Nadie más. Pero hermanos que hasta hacen bandera. Se paran aquí en la congregación. A ver, hermanos, a ver, voy a reprender al hermano fulano. Váyanse, por favor. ¿Para qué dice? ¿Para qué está contando? Van a saludar todos al hermano y está ahí, no, espérense, no lo saluden, vamos a arreglar un problema. ¿Para qué está contando? Vaya a su casa, usted y él solos, póngase de acuerdo con él, hermano, quiero hablar con usted, pero en privado. Ah, perfecto, solos, dice, ve y repréndele estando tú y él, solos, ningún hermano fuera de ellos dos debe saber de dicho pecado. Ningún hermano fuera de ellos dos debe enterarse de dicha reprensión. Hacer tal cosa es actuar en contra de lo que dice Jesús. Es pecar, es volverse peor que el ofensor. El ofendido debe ir con el objetivo correcto. ¿Cuál es el objetivo? Si un hermano peca contra mí, no debo ir a reprenderle solamente. El objetivo de dichas acciones no son la reprensión misma. La reprensión no es un fin en sí mismo. No, a veces lo vemos así. Como si la reprensión fuera un fin en sí mismo. Debe haber reprensión, pero no es el fin. Usted no debe decir, este pecó contra mí. Ándele, mijo, ahorita lo agarro solo y ahorita vas a ver lo que es amar a Dios en tierra de hombres. No, eso no es el fin. Cristo no nos está haciendo pelear. Cristo no está diciendo, a ver, te ofendió, órale, tú y él solo, órale. A ver quién se insulta más feo. No, él no está diciendo eso. No es la reprensión en sí mismo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la salvación del que ofendió. El buen pastor no fue a buscar a la oveja para matarla o para llevarla aún más lejos y dejarla más perdida de lo que ya estaba. Imagínense el buen pastor que diga, a ver, 99, me falta una oveja miserable y perversa, ahorita agarra unas piedrotas grandes. ¿Y dónde estás, oveja? Ahorita que te encuentro, allá está, sopa. Unas pedradotas en la cabeza ya. No, el buen pastor no fue a eso. No fue tampoco, ¿te quieres perder? Órale, ven para acá, le echa en el hombro y la lleva kilómetros y kilómetros y la avienta y órale. Tampoco hizo eso. El buen pastor estaba preocupado por esa oveja. Estaba preocupado por ella. El objetivo era salvar a esa oveja. El buen pastor busca la salvación de la oveja. En el versículo 14 al 15. Mire lo que dice Mateo capítulo 18, versículos 14 y la primera parte, la primerita parte del versículo 15. ¿Ya lo notó usted? Así, dice el versículo 14, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, ¿ya captó la idea? Cristo dice, un hombre se le pierde una oveja y él deja las 99 y va y busca la perdida, la encuentra y se regocija de haberla encontrado. Así vuestro Padre no quiere que se pierda uno de sus hijos. Por tanto, como Dios quiere la salvación de esa oveja descarriada, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Qué quiere Cristo? Cristo quiere la salvación. No es la voluntad de Dios que se pierdan hermanos. No es la voluntad de Dios que se pierdan sus hijos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ¿qué cosa? Has ganado a tu hermano. Se trata de ganar, no de perder. Se trata de ganar, pero no de ganar una pelea. Se trata de ganar, pero no de ganar una discusión. Se trata de satisfacer, pero no de satisfacer a la carne, sino de satisfacer a Dios. Se trata de ganar a un hermano, no a un contrincante, no a un enemigo.
La reprensión, mis hermanos, no es para ser enemigos. La reprensión, mis hermanos, no es para correr, hermanos, de la iglesia. La reprensión es para ganar, para rescatar, para salvar a ese hermano que se ha descarriado por haber pecado contra mí. ¿Qué debemos hacer los cristianos cuando se presenta un problema personal? ¿No debemos ir a la junta de varones? ¿No debemos divulgar con nadie ese problema? Los ofendidos deben de ir con humildad con el ofensor para hacerle ver el mal que nos ha hecho y rescatarle de su pecado. El ofensor debe escuchar. El ofendido no debe callarse, sino ir a hablar inmediatamente con el que le ofendió. No debe esperar a que el ofendido vaya a dialogar con él. No debe divulgar con nadie sobre dicho pecado y reprensión. No debe buscar la contienda o la venganza. Debe buscar la paz con el ofensor y la salvación del alma de ese hermano que ha pecado. Hay que ir con la actitud correcta. Tanto el ofendido como el ofensor deben tener humildad. Uno para rescatar y el otro para ser rescatado. Puestos de pie.